Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentí... En Aragón hay 165.000 mascotas registradas. Como se imaginan, el perro sigue siendo la opción preferida. En datos y según el registro de animales de compañía de Aragón, solo en la ciudad de Zaragoza hay casi 75.000 perros. Hoy lucharé como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio. Según datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón, en 2020 han aumentado casi un 10% las adopciones caninas respecto a 2019. Por provincias, el mayor aumento se ha dado en Zaragoza, con un crecimiento de más del 12%. Animales que directamente pasan a formar parte de la familia. Hola. Llevamos formando esta familia aproximadamente 2 años, que fue Sambita la que llegó, la última, porque nos la encontramos abandonada. Y bueno, antes estábamos Ernesto, yo que soy Jacobo y Trufito. A Samba nos la encontramos en el parking de la Expo en una caja de cartón, abandonada. De hecho tenemos el trozo de caja donde estaba escrita la nota y lo guardamos así como de recuerdo. Pues mira, hola, me llamo Rumba, mi familia no puede cuidar de mí, tengo 2-3 meses, o sea que es aproximado, no lo sabemos, cuidarme por favor. Y además se llamaba Rumba, que en su momento la íbamos a llamar Rumba, pero todo el mundo nos decía que era como el robot este de limpieza y decidimos cambiarla a Samba. Trufo cuando conocí a Samba, en general cuando conoce cachorro siempre gruñe, pero cuando conocí a Samba desde el primer momento una pasada. Se llevaron súper bien y la quería un montón. Sí. También tenemos 2 agapornis que, bueno, los tenemos desde marzo, los criamos desde que eran bebés con biberón, o sea, con papilla, sí. Y nada, como veis son súper sociables, podemos cogerlos, tocarlos, les damos besitos. Los pájaros tienen un poquito de miedo, pero vamos, se han subido encima de ellos y no pasa nada. Y los perros encantados, no ningún problema. Este se llama Agapimú y la otra Paquita. Trufo y Samba son bastante famosos en Instagram. Empezábamos compartiendo fotos de Trufo así pues como con familiares, amigos que empezaron a seguirlo en las redes y poco a poco pues nos iba gustando y el perro además hace mucho caso y le parece que le guste posar y cada vez iba ganando más seguidores y como que pues no sé, nos gustaba mucho el tema y poco a poco la verdad es que está dando un montón de seguidores. Venga, venid, vamos. Hop aquí. Sube, vamos, hop. Muy bien. Sienta. Sit. Trufo. Quietos, ¿eh? Muy bien. Se portan genial y Trufo cuando ve la cámara ya está preparado para posar. Y luego además pues con premios y premiándoles pues al final aprenden. Estamos muy emocionados con el embarazo de Samba. Y a la vez estamos un poco nerviosos porque claro, se acerca la fecha del parto y es algo que un poco nerviosos nos pone. A las 5 o 6 semanas de embarazo nos dijeron que ya podíamos empezar a notar a los bebés y cuando colocas la mano aquí notas movimientos que se mueve toda la tripa porque claro, como hay varios, no sabemos cuántos hay, pero como hay varios, pues vas notando movimientos por toda la tripa. Y llevamos ya unos 5 o 6 días midiendo la temperatura de la perra por la mañana y por la noche. Y se supone que el día antes de dar a luz desciende 1 grado. Y nos vamos a realizar la última prueba antes del parto de Samba, una radiografía, para conocer el número exacto de cachorros. Pues ahora vamos a preparar la radiografía para poder contar los cachorritos que vienen. Entonces, una vez que están ya osificados, nos es muy fácil en radiografía poder contarlos, contando los cráneos y las columnas que salen, pues podemos decir un número exacto. Sí, yo conocí a Samba cuando llegó Ernesto con la cajita, cuando se la encontró, y entonces pues desde entonces la vacunamos, la revisamos y Trufo también. Son las estrellas de la clínica. El embarazo de Samba es como nuestro embarazo, el embarazo de todos. Más expectantes a ver cuántos cachorros. Lleva un montón, ¿eh? Lleva aquí, vamos,
1, su cabecita con la columna, 2 cabecitas, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto es alegría, o sea, al fin y al cabo es estar esperando un parto como el de Samba y que estemos esperando cuántos cachorros lleva y demás, es una sorpresa que a todos nos gusta, estar esperando la radiografía a ver cuántos lleva. Lo más bonito para mí es tratar con los pacientes, o sea, los perros y poderles salvar y cuidarlos y demás es lo más bonito que hay en mi trabajo y vamos, por eso estamos todos los días aquí y nos gusta un montón. El día 21 de enero Samba fue mamá, ha ido todo súper bien, está siendo una experiencia maravillosa. Estamos encantados de poder vivir esto con nuestros perros y los futuros dueños están impacientes ya por tenerlos y nosotros súper felices por poder tenerlos cerca.